Hola, cordial saludo. Mi nombre es Juan Guillermo Romero Sequea, estudiante de sexto semestre de Derecho en la Universidad de Sucre, en el marco del desarrollo de la asignatura Contratación Estatal impartida por el docente Jorge Lurduy, junto a mi grupo, conformado por Moisés Moreno Rodelo y Luis Enrique Paternina Ruiz, nos convoca a presentarles el contrato estatal de suministro. Las generalidades de este contrato, que en este caso nosotros hemos desarrollado teniendo en cuenta y partiendo de una identificación de una necesidad clave, que es en el sector cultura. Es un contrato que precisamente está creado con unas bases de acuerdo a las disposiciones que uno encuentra, las disposiciones legales que uno encuentra. Entonces tiene un estudio de mercado, tiene un estudio de conveniencia y oportunidad, tiene un certificado de disponibilidad presupuestal, tiene un certificado de registro presupuestal, tiene un acta inicial y por último el contrato. En este caso en particular a mí me corresponde exponerles el contrato, de qué se trata, cómo lo hicimos, qué tiene, cuál es su forma, ¿verdad? Cuáles son esas cláusulas que existen. Entonces, es un contrato de suministro. Es clave aclarar que es hipotético. Es un contrato que en la identificación de las partes tenemos por un lado a la Alcaldía Municipal de Corozal, Sucre, y tenemos como contratista al Consorcio Centros del Nevado, cuyo objeto para este contrato se basa en el suministro de materiales para el fortalecimiento y adecuación de la Casa de la Cultura del municipio de Corozal, Sucre. El valor de este contrato es de 6.842.000 pesos. Significa que es un contrato de mínima cuantía. También cabe aclarar que la modalidad de contratación en este caso en particular fue por medio de invitación pública. Esto quiere decir que la entidad contratante, que es la Alcaldía Municipal de Corozal, hizo unas invitaciones, hizo una delimitación con los proveedores que posiblemente ofrecen estos servicios, ¿no? Entonces, dentro de la forma de este contrato encontramos lo siguiente: uno, que es la identificación de las partes, en este caso la Alcaldía de Corozal, y también el Consorcio Centros del Nevado, que es una figura hipotética que nos hemos inventado en el marco de esta actividad. Encontramos el objeto, que fue el que les acabé de socializar. Encontramos también un precio, que es el que corresponde y va en coherencia con el certificado de registro presupuestal. Encontramos la modalidad de pagos, encontramos también las obligaciones de las partes, tanto de la contratante como contratistas, encontramos cuánto va a ser la duración de este contrato, encontramos también que por lo menos en este caso en particular se establece una vigencia, se establece cómo va a ser la forma de pago, ¿cierto? Se establece también quién va a estar a cargo de la supervisión de este contrato, que en este caso va a ser la Secretaría de Cultura del municipio, ¿cierto? Encontramos también un pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensión. Encontramos también el lugar de ejecución y domicilio contractual, que en este caso es el municipio de Corozal. Encontramos, por supuesto, la cláusula penal compensatoria, las multas en caso de que hayan incumplimientos. Por supuesto, encontramos la causal determinación, modificación e interpretación unilateral del contrato, las inhabilidades e incompatibilidades, también el registro y apropiaciones presupuestales, la cesión del contrato, la confidencialidad. También encontramos la indemnidad y por último también encontramos el perfeccionamiento, que este perfeccionamiento precisamente se desarrolla a través de la firma de las partes en el contrato. Cabe aclarar que para esta contratación el fundamento legal está consagrado en la Ley 80 de 1993, también en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Esas son las consideraciones
que se tienen en cuenta para desarrollar esta modalidad de contratación, que, como lo había indicado, es un contrato estatal de suministro que busca saciar principalmente esas necesidades en el municipio de Corozal en materia de la Casa de la Cultura. Entonces, como lo había mencionado, para esto fue necesario hacer una construcción de unos documentos previos, de unos requisitos habilitantes, de unos documentos que dieran vida y paso a cada una de las etapas en materia de contratación, en este caso en particular. Entonces, les voy a dar paso precisamente a mis compañeros para que ellos sean quienes finalicen esta exposición. Un abrazo. Buenas tardes. Vamos para dar cabal desarrollo a cómo fue que realizamos nuestra actividad sobre el contrato de suministro y todo ese proceso de contratación estatal. Hablemos ahora sobre los estudios previos, en este caso el de conveniencia y oportunidad, el cual empezamos encontrando una necesidad presente debido a que la Casa de la Cultura Moisés II Bermúdez del municipio de Corozal necesita adaptarse a los futuros, a las nuevas concepciones constitucionales del tejido social, de la discapacidad, cómo esas personas con discapacidades físicas también hacen parte de la sociedad y necesitan enfatizar su cultura a su propia manera y nosotros también enriquecernos de ella. También en cómo debemos progresar como administración en la prestación efectiva y garante de los servicios que es nuestro deber prestar. Por eso desarrollamos el siguiente objeto donde especificamos cómo íbamos o cómo pensamos que se podría solucionar esa necesidad utilizando una ficha técnica que basamos en el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, que se consigue por medio del portal del SECOP, donde sacamos diferentes materiales de papelería, pero especificamos unos nuevos como sería el papel para escritura en braille, que le favorece a estas personas con discapacidades que no se desarrollan en el entorno social, en la vida social, igual que las personas en sus 5 sentidos. Estas personas ahora, gracias al cumplimiento de este objeto, tendrán unas garantías en la efectiva prestación del servicio que da la alcaldía municipal de Corozal por medio de la entidad, que en este caso sería la Casa de la Cultura Moisés II Bermúdez. Pero toda esta ficha técnica que llevamos a cabo, todo este objeto necesita unas cotizaciones con el propósito de determinar cuál era en realidad el tipo de contratación que íbamos a utilizar. Entonces, este tipo de contratación lo determinamos en mínima cuantía, respaldándonos en que nos evaluaron 3 entidades diferentes en las cuales realizamos cotizaciones y que el estudio del sector de mercado nos había arrojado una estimación de precio y que las 3 entidades lo avalaron. Por lo tanto, ese fue el presupuesto oficial que escogimos para este proceso de contratación. Después desarrollamos diferentes cláusulas como el plazo, el lugar de contratación que sería el municipio de Corozal y las obligaciones del contratante y contratista, así como la asignación de la responsabilidad en los riesgos. Estábamos previendo los riesgos y le determinamos 3 al contratista, como es propio de la historia, la naturaleza y el objeto del contrato de suministros. La entidad administradora trata de economizar unos gastos de conservación, de transporte y demás de los suministros. Por tanto, lo lógico sería que se le determinaran los riesgos a la entidad contratista, que tiene los riesgos de asegurar el transporte, de que el transporte no pueda ser llevado, tiene el riesgo de que el producto no se conserve, tiene la responsabilidad a sí mismo, las obligaciones de conservar el producto. Y ya para la entidad contratante queda el riesgo de los posibles cambios que se realicen en las tasas de intereses e impuestos.
¿Qué tal? Mi nombre es Luis Paternina Ruiz. Yo les vengo a hablar un poco sobre el estudio de mercado. Podemos decir que el estudio de mercado en la contratación estatal colombiana es una herramienta fundamental para la adecuada planeación de los procesos de contratación, que tiene como objeto conocer el valor real y actualizado de los bienes, obras o servicios que requieren a contratar, identificar las condiciones comerciales vigentes en el mercado para obtener dichos bienes o servicios, analizar la oferta existente de posibles proveedores que puedan satisfacer la necesidad, y esto va en función de servir de soporte para la elaboración de los estudios previos, específicamente en lo relacionado con el análisis del sector, determinar el presupuesto oficial estimado para la contratación, establecer condiciones técnicas hábiles e idóneas para satisfacer la necesidad y estructurar adecuadamente el pliego de condiciones y los factores de ponderación. Entonces, digamos que para iniciar existe una clasificación UNSPSC, digamos que es la clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas estándar, que donde se elabora una tabla donde esta informa, digamos que cada uno de los productos. Esto, digamos, nos ayuda a tener una visión global de ellos. También tenemos unas perspectivas del contrato. Una son comercial. Digamos que la alcaldía de Corozal requiere contratar una persona natural jurídica cuya actividad sea la requerida para la ejecución del contrato, y una persona ya puede ser natural o jurídica que cumpla estos requisitos. También existe una financiera donde se asignará la disponibilidad presupuestal correspondiente para dar cumplimiento al contrato. Esta estará a cargo del presupuesto de ingresos y egresos y está sujeto a las disposiciones legales. Existe una organizacional. Digamos que la administración municipal busca garantizar su normal funcionamiento y brindarle una atención oportuna y adecuada. Esto quiere decir que la administración trabaja bajo los principios de honestidad y transparencia para lograr una gestión eficiente y eficaz que le permita brindar un servicio y atención oportuna. Entonces, existe también una técnica. Digamos que se requiere contratar a una persona natural o jurídica cuya actividad económica sea afín al desarrollo del objeto contractual, que cumpla con los requisitos y las condiciones del contrato y la legislación. Existe un análisis económico. Lo que se hace es analizar conceptos como el de comercio interno, externo, informal y el subsidiado. En este caso, un estudio bastante integral. Existe también un análisis de oferta. Digamos que la invitación está dirigida a personas naturales jurídicas o, digamos, proponentes plurales que prevean el servicio requerido, que sea de acuerdo al objeto y a fin del contrato. Entonces también tenemos una descripción del objeto a contratar. Digamos que para satisfacer la necesidad antes planteada, la Alcaldía Municipal de Corozal, el Departamento de Sucre, deberá suscribir un contrato para adquirir los materiales detallados para la adecuación. También tenemos especificaciones técnicas, donde se alistan las cantidades y especificaciones técnicas, valga la redundancia, de cada producto. También se detallan los bienes requeridos, sus cantidades y valores estimados según el estudio de mercado realizado. Entonces también tenemos este estudio general donde se presentan 3 cotizaciones o las que sean necesarias de posibles proveedores para cada bien. Entonces se establece un valor estimado por unidad según dichas cotizaciones. Entonces también tenemos por último una ficha técnica del bien o servicio, donde se presenta una tabla con los ítems, cantidades, valores unitarios y totales de los bienes requeridos, digamos que en el cual como es importante especificar, digamos, que el segmento, la familia, la clase, el producto y el nombre, y esto, digamos, que contiene resumen con cada uno de los ítems, cantidades, precios unitarios y totales de los requeridos. Muchas gracias.